nunca se cansa de rockear. Pero mejor frenamos acá. Adiós. La próxima nos volvemos a encontrar en la misma esquina del barrio. Porque el rock es mundial, suena en todos lados, pero en el único lugar que tiene tus colores es acá. Rock de las Pampas, el lugar del rock, en celeste y blanco. Chao, hasta la próxima. Si encendés en música y a cada noche encendés un buen rock. El que vos pedís, el que te gusta. En la web www.radionuevodia.ar y www.eldiarionuevodia.com.ar. Otoño 2023. Estamos para vos y para hacerte crecer. No importa cuánto pierdas hoy. Publicitar en la radio del rock, Radio Nuevo Día, FM 100.9. Siempre es muy buen negocio. Teléfono 2966 51 60 51. Edición Otoño 2023. Baby, creíste se trataba de broma, te perdiste de ver su magnitud. La experiencia debe consultarse, juzgar una actitud. Yo creo tu vida debe haber demostrado suficiente como para aprender. No debiste dejarla pasar, no. Uno siempre está listo para cuando ya es tarde. Pero ¿de qué sirve llorar si no está tu corazón atiborrado de angustia? Agitados suspiros toman control. Tu cuerpo no te pertenece y soy esclavo de tu error. No, oh, 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 oh. Esclavo de tu error. Creíste poder evitar sentir. Creíste ser inmune a toda aprensión. Y hoy te das cuenta que no te fue posible. Hoy te das cuenta de cómo es el dolor. Oh, 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 no. Oh, 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 no.
Las 8 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, estimados y estimadas? Bienvenidos. Esto es La Otra Gestión y aquí estamos en Radio Nuevo Día 100.9 en Río Gallegos. Estamos también en Perito Moreno a través de FM Activa 94.1 y nos disponemos como todas las mañanas de acompañarlos hasta las 9 de la mañana en La Otra Gestión. Karina Taberne, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día para todos, para todas también, buen día para el comandante, buen día para Juli y ya estamos a través de todas las plataformas habidas y por haber, estamos al aire y dispuestos a compartir esta horita de programa que tenemos por delante. Bien, ¿cómo estamos? ¿Sentiste frío hoy a la mañana? No tanto, anoche sí frío, ayer bastante fresquito, hoy no, pero bueno... Uno que anda rápido por ahí para llegar a la radio, no sentís tanto frío, ¿no? Claro. Y además que tenés el auto ahí a 2 pasos de la puerta, Claro. tampoco No, es tanto el frío no, que uno no es sintió, un ¿no? parámetro tal cual. Claro, claro. Si hablamos de frío, bueno, preguntémosle a los que van caminando a trabajar. Claro, claro, que esperar el colectivo, imagínate. Sí, imagínate. Bueno, Que lo hemos hecho, ¿eh? Ay, en tiempos de infancia, cuando vivíamos Ujú. lejos y el colectivo, el Catoba. Ajá. Algunos memoriosos se van a acordar Sí, acá en sí, sí, Río sí, sí. Gallegos del Catoba, que no pasaba nunca y escarchados, chiquitos, de colegio primario, esperando el colectivo para que nos traiga. Eran otras épocas. También las hemos pasado, pero bueno, todo nos ayuda a llegar hasta acá, así que orgullosos también de eso. Qué bueno, tenés muy lindas historias de tu infancia Sí, acá en Río Gallegos, de tus idas a la escuela sí, tal cual, principalmente. tal cual. Bueno, 4 grados 3 la temperatura en Río Gallegos, no está tan frío. No está tan frío. La térmica sí es bajo cero, 1 grado Ah. 7 bajo cero, noté Claro. mucho viento, eso sí. Viento del norte, y es cierto, a 40 kilómetros en hora. ¿Viste que te dije no sentí tanto frío? Por eso. ¿Viste la primera vueltita que pego yo que ando solo? Vuelvo y ya le traigo un panorama del clima. Sí, a Cari. sí. No sentí tanto frío, pero sí viento, y es cierto. Mira, a Claro. las 7 de la mañana del norte a 40 kilómetros en la hora. Claro. Yo supongo que ahora el registro de las 8 va a dar una intensidad un poquitito más alta. El tema es que es una intensidad bastante fuerte para la Ajá. hora de la mañana, pero al ser del norte no hace que sea tan frío, que Claro. sientamos ese viento que te parte la cara. Exactamente, no es Por ese eso, frío. claro, ¿no? porque es del norte. Está bien. Claro, tal cual. Bien, Ahora se estima- entiende. Se estima que la máxima hoy llega a los 7 grados centígrados, hoy martes 23 de mayo. En tanto que por la mañana se esperan lluvias aisladas, por la tarde lluvias y por la noche parcialmente nublado. ¿M? Ujú. Hay viento también, se esperan vientos para esta jornada, intensidades que durante la mañana llegarán a los 50 kilómetros en la hora y las ráfagas pueden superar los 70, 80 kilómetros en la hora. Ajá. A ver si hay alertas amarillos, pero para la provincia de Chubut, alerta amarillo por viento. Y para la zona cordillerana de Cuyo, hay Mendoza, San Juan, zona cordillerana de Neuquén también, amarillo por nevada. Habían algunas complicaciones en los pasos fronterizos. Sí, estuvieron pasar a algunos Chile. cerrados también, Mm, exactamente. El Zamoré, si no recuerdo mal, fue que claro. estuvo complicado, obviamente por el clima, ¿no? El Es lo Zamoré creo que suele está en suceder. Neuquén, ¿no es cierto? Mm, El de Villa Langostura, el Zamoré me parece. es ese. Creo No, que sí, y más arriba el Cristo Redentor también tenía Claro. complicaciones. Sí, Por tal cual. acumulación de nieve. De hecho, este auge de chilenos que vienen a comprar a la Argentina se da en todo el país, por supuesto, Ujú. por la devaluación de nuestro peso, conviene Sí. obviamente a todos los vecinos, a los países limítrofes. Y bueno, el fin de semana vinieron muchos a comprar a la Argentina y se encontraron con que no pudieron volver, porque Sí. de hecho el paso más importante, el Cristo Redentor, permanecía cerrado.
O sea que quedaron muchos de este lado. Sí, sí, tal cual, tal cual. Fue una gran complicación la que Sí. tuvieron realmente, ¿m? Porque vienen a hacer las compras, pero tal vez, bueno, se gastan todo lo que pueden, Sí, sí, sí. litros y litros, por ejemplo, de aceite, ¿no? Claro. Porque encima los chilenos que vienen, no es que vienen a buscar eso que nosotros hacíamos al revés, mucho Claro. electrodoméstico, mucho tele, mucho smart, no. Vienen a buscar artículos fundamentalmente Claro. de la canasta familiar, de la canasta básica, porque hay realmente mucha diferencia con el tema de los precios. Claro. Hay productos que siempre fueron caros en Chile, siempre muy caros, como el aceite, como por ejemplo el shampoo, bueno, distintos elementos, el alimento para perros, Ujú. distintos elementos, les decía. Pero ahora, con la depreciación de nuestra moneda, realmente en algunos casos la diferencia es 4-1. 4-1. 4-1, claro. Sí, es que siempre fueron caros en muchos casos, ¿no? Claro. Allá en Chile. Me estaba actualizando la información, dado cuenta Clarín respecto de la situación en el Paso Cristo Redentor. Dejó varados a cientos de chilenos que visitan Mendoza para comprar de todo. Ajá. Ese era el título. De todo, absolutamente. Y sí, hay muchos que vienen, compran Ujú. acá. Vos ves, viste, camionetas que se van llenas de aceite. Pero bueno, también es para revenderlo allá. En algunos casos En sí, muchos también casos es sí. también. Sí, sí, sí. Bueno, acá pasa en la zona de la Cuenca, ¿no? Que están a un paso. Claro. En Perito Moreno, los antiguos, digamos, Ujú. no Perito Moreno. Yo tengo como referencia a Perito, Claro. por razones obvias. Pero de los antiguos que pasás a Chile Chico, hay nada de Son distancia. 7 kilómetros, sí, sí, Claro, sí. y hablaba también con una amiga que es uruguaya en la zona de Paysandú, Claro. también que se cruzan en un Ahí paso. cruzan a Colón. Cruzan Claro, el tenés puentecito y de este lado está Colón, Paysandú. Claro, claro. Claro, cierto. Y acá, claro, acá divide. Los antiguos de Chile Chico están a 7 kilómetros, los divide un río nomás. Y esto fue Claro. histórico. Encima, Claro, Chile claro. Chico tiene la particularidad que está de este lado de la cordillera. O sea, y en sus épocas de antaño era una complicación realmente salir lo sigue siendo ahora, imagínate, hace 40 años atrás. Ir a Chile, ir a otras localidades de Chile a abastecerse era muy complicado, entonces Ujú. que realmente diariamente, incluso hasta habían servicios, me acuerdo, de jeep tipo 4x4 que cuando no había puente cruzaban por el río, Claro, claro, un claro. río crecido y demás, y bueno, habitualmente la familia venía a comprar a los antiguos, pero por esa ventaja que había en comestibles, imagínate ahora, Ni ¿no? hablar del combustible, ni hablar el combustible, que Ujú. en Chile ha sido tradicionalmente oneroso, ¿no? Siempre fue mucho más caro que acá. Así que ahora, bueno, flujo de ida y vuelta, este feedback se da aún con mayor frecuencia. ¿M? Ujú, tal cual. Sí, una lástima que nosotros los comunes mortales no lo podamos aprovechar. No, Porque esto ¿quién lo aprovecha? El supermercado, sí, claro. lo aprovecha El eh, gran comerciante, el hotelero, fundamentalmente. el Ujú. restaurante. O sea, y se Sí, invirtió porque bienvenido sea, pero bueno, claro, pero claro. antes la ventaja era para todos los comunes, ¿no? Que íbamos Ujú. a comprar a Chile y hacíamos alguna diferencia. ¿Mm? Sí, es cierto. Ahora tenemos que ver pasar nosotros. No, ahora tenemos que venir, ir al supermercado y buscar los cartelitos de oferta, ponele como para hacer alguna diferencia. O tratar de comprar, por ejemplo, cosas en cuotas sin interés, no cuotas fijas, cuotas sin interés, como para tratar de ganarle. Ya casi nos hemos Claro. vuelto expertos en observar ese tipo de cosas, bueno, de alguna manera como para decir, bueno, acá estoy ganando o al menos no estoy perdiendo, ¿no? Claro, estás Con la ganando un inflación. poquitito la inflación, claro, Claro, un poquitito. mínimo. Si es que encontrás cosas en cuotas. Claro, bueno, cuesta también, cuesta encontrar cosas en cuotas sin interés. La otra vez estaba mirando y bueno, teníamos que comprar un pasaje. No había chance de comprar un pasaje en cuotas. Claro.
en cuotas sin interés. La única opción cuotas sin interés era en una cuota. Claro. O sea, es lo Sí, mismo. me Es cago en la- Claro, la diferencia. Claro, ¿Cuál sí, era? sí, sí. Lo pagás La 20 días ventaja, antes. claro, sí, Claro, sí. no, es increíble. Bueno, Sí, bueno, antes pero de. ahora, por suerte, Massa implementó en un 30% el valor del que podemos comprar con tarjeta. Se aumentó, Este momento, sí. claro. No sé con qué lo vamos a pagar, ¿viste? Claro, pero después tenés que pagarlo igual, Claro, el claro. tema es ese, el tema O sea, con qué lo estás vamos a pagar. endeudado y te podés endeudar en un 30% Exactamente. más. Ahora nos vamos a poder endeudar en un 30% más. Así que gracias, ministro. Claro, evidentemente no le Pero vos encuentra la fijate vuelta. cuáles Claro. son las medidas, ¿no? Ujú. Claro, porque, ¿por qué un 30% más te dan? O sea, del monto total. Vos tenías 500.000 de monto en la tarjeta, que no te alcanzaba porque la tenés hasta el moño, bueno, te da un 30% más. Claro. ¿Para qué? Para que dentro de un mes y medio, 2 meses, ya estés hasta el moño, más endeudado todavía. Pero- Si debías 500.000 en cuota, dentro de un mes y medio, 2 meses, va a haber 750.000. Porque si no te dan, a ver, ¿con qué lo vas a pagar? Si Claro. la realidad es la misma. Ujú. ¿Qué cambia la realidad para Por qué? eso te digo, fíjate lo mal que lamentablemente, ¿no? Esto no es para regocijar a nadie, lo mal que estamos, que esas terminan siendo, no son soluciones, son las herramientas que encuentra el gobierno como para poder de alguna manera tratar de zafar este momento, autorizando más endeudamiento. A mí eso a nivel micro Y ganancia me para los hace, bancos, me ¿no? hace Bueno, acordar lo que sucede a nivel macro, porque es como lo que sucede entre nuestro país y el Fondo Monetario, ¿no? Te amplían el endeudamiento claro, para que sí, te sí. puedas seguir endeudando y que en algún día Dios se lo pague. Bueno, y ahora Exactamente, a tal nivel cual. micro están haciendo lo mismo para con nosotros, ¿no? Es tristísimo lo que está sucediendo y tan preocupante. A mí lo que me preocupa, porque ahora de una u otra forma ya estamos en el baile, los que la pasan peor, la están pasando de una manera tremenda, zafando como pueden, nosotros piloteándola y así cada uno tratando de salvar su economía desde su lugar, pero me preocupa de acá a 5 o 6 meses, a 10 meses, porque todos, posicionalos en el lugar de derecha, izquierda, centro, lo que sea, con cualquier tipo de ideología, te dicen lo que se viene es tremendo, va a ser peor, va a ser más duro. Entonces, eso me preocupa, no solamente por nosotros, por nuestro entorno, sino también por esa gente que tal vez están un poco invisibilizados y que la están pasando hoy mal. ¿Cómo proyectar estar peor que esa situación? De no comer, de ser indigente, de depender de un comedor, de no tener cómo calefaccionarse, pidiendo maderas acá, y se viene el invierno y es más crudo. Es durísimo pensarlo, es durísimo pensarlo. La realidad nos está pegando una piña en el medio del estómago. La verdad que es muy preocupante y también muy doloroso. Amplío, mira, ya que estamos en el tema, ámbito financiero. Voy al párrafo. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer lunes un aumento del 30% en los límites de las tarjetas de crédito y afirmó que la medida permitirá aumentar la capacidad de compra de 39 millones de personas. El objetivo es sostener el consumo y el mercado interno ante la caída del PBI producto de la sequía. Claro, sí, esto lo anunció, obviamente, estos nuevos límites lo acordó con las entidades bancarias públicas y privadas de capital nacional. O sea, claro, porque claramente a quién le conviene que la gente se endeude más. Al sistema financiero, al banco, básicamente, ¿no? Para aumentar el consumo, para que la gente se endeude más. No sirve para otra cosa. Está bien, hay gente que la única posibilidad que tiene de comer
es a través de la tarjeta, porque ya Sí. no hablamos de otra cosa, ¿eh? Sí. Es a través de la tarjeta de crédito. Ujú. ¿Mm? Sí, 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 sí. Eh, Y por eso te pero permiten financiarte a través de tarjeta de crédito, de Mercado Pago. Cada vez son más las mm, plataformas que te permiten pagar en cuotas y seguir endeudándote, en definitiva. tal cual, bueno, cada vez estamos peor, lamentablemente. El panorama es triste, Es triste. complicado. Sí, sí, sí. Yo no veo la hora, a ver, el caso mío. eh, el parámetro mío es el día de vencimiento de la tarjeta de crédito. Yo si llego al día de vencimiento de la tarjeta de crédito sin usarla, soy feliz, soy Gardel. Claro, te da más tranquilidad, llegas Claro, sí, sí, tranquilo. si llego con el efectivo, o sea, con el sueldo, al día de la tarjeta del vencimiento de tarjeta, estoy chocho. Si llego o no es otra cosa, pero yo llegando, eso, a eso aspiro. Ese es el Esas parámetro. son mis aspiraciones. Y después, generalmente no llego, y después esa tarjeta la uso para comida, para comer, para alimentarnos. Ujú. Sí, es así. Bueno, Así, cosa que nunca había hecho. Cosa claro. que absolutamente nunca había hecho. Ujú. Vamos a las 8:20 de esta mañana de día martes. Vamos a agradecerles a nuestros auspiciantes, ¿te parece? Porque habíamos ya casi arrancado esta nueva edición de La Otra Gestión. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Gracias a Titán, un hostel único en el Calafate. Tiene una vista privilegiada del lago argentino. Allí podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asadito en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza, el desayuno en la terraza, disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales, con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. Próximamente, gimnasio. Ahí está. En julio Titán inaugura su gimnasio. ¿Arrancás el gimnasio, Sí, Julio? estoy esperando que Ah, inaugure está bien. Titán para ir al gimnasio de vez en cuando. Dale. No, lo que pasa es que vos no me acompañás. No puedo. Agradecer, ¿Por qué? porque yo soy una fanática, siempre fui Ah, sí. fan del gimnasio. Ajá. Sí. ¿Te viniste roja y blanca hoy? Sí, ¿Alguna, después vamos a hablar de los correligionarios. algo en especial, no? Después, sí, ahí vamos a hablar. ¿Algún mensaje ahí? Sí, pero ¿sabés qué? Traje en vez de boina blanca? ¿Qué otra quita? No, porque como estoy rebelde con todo lo boina que roja. ha sucedido, me traje la boina roja. Oh, chique. Si me falta la hoz y vamos andando. Bueno, y gracias a Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y también gracias a ustedes que están ahí, que se comunican, que nos mandan sus mensajes. Hablando de mensajes, vamos a hablar de lo que sucedió ayer y se llevó todas las miradas, todas las repercusiones y también creo que todas las esperanzas de que pueda acordar un gran frente opositor, Sí, ¿no? ayer ya cuando en momentos del pase con Fer y con Nika ya habíamos anticipado que no iba a haber humo blanco, que no iba a haber acuerdo. A ver, al menos de un lado, porque tampoco dábamos por hecho que Vidal tuviera intenciones de integrar un frente con el radicalismo, con Encuentro Ciudadano, con la coalición cívica, con el PRO y con qué otro más, y con el socialismo. Ujú. Pero bueno, estábamos expectantes de saber cuál era la decisión de esa reunión. Ya lo anticipábamos ayer por la mañana, Sí, Fer traía la data, ¿no? traía la Trajo data, la que- data que y parece que no se iba en ese sentido, y finalmente ocurrió lo que habíamos anticipado, ¿no? Ujú. Un comunicado de la Mesa de Cambio a Santa Cruz
diciendo básicamente, bueno, ¿tenés el comunicadito por ahí? Lo busco, lo Ah, busco, pensé ya que lo te lo tenías, doy. perdón, perdón. No, no, Perdón. no pasa nada, No, no porque pasa nada. En un minuto lo buscamos porque obviamente que no, yo lo tengo acá a lo mano, mira. tenemos a Los mano. partidos que integran Santa Cruz, Cambia Santa Cruz, reafirman su voluntad de trabajar para transformar la provincia generando un nuevo modelo político y social que incluya a todos los santacruceños, que genere trabajo y oportunidades en la provincia y permita el crecimiento de todos, impulsando la industria y el comercio y la producción. Ujú. Tal como lo venimos haciendo desde 2007, cuando se conformó la mesa de Cambia Santa Cruz, buscamos llegar al gobierno provincial. Creemos que no es posible establecer alianzas electorales que no respeten ni respondan dichos objetivos, que desvirtúen los valores originales que nos llevaron a trabajar juntos. Somos los que luchamos por la democracia y la Constitución, por las instituciones, por el respeto a los valores republicanos y buscamos poner de pie a Santa Cruz. Por eso reafirmamos nuestra pertenencia a Cambia Santa Cruz y seguiremos trabajando juntos para transformarla. Ahí le cerramos la puerta a Claudio Vidal, básicamente. Ese es Yo, el sentido de este comunicado, ¿no? a mí me pareció un poco, ay, a ver, ¿qué palabra utilizar? Ambiguo, poco contundente. ¿Por qué si estaban intentando acordar con el sector de Vidal, no lo nombran Ujú. directamente? Eh, la verdad es que esto que dice, viste, creemos que no es posible establecer alianzas electorales que no respeten ni respondan a dichos objetivos. Sí. Ajá. Y sí, ahí Y está, entonces, ese es el párrafito, que desvirtúen los valores originales que nos llevaron a trabajar juntos. sí, no, la verdad que, viste cuando dicen pero no dicen, como que, Ujú. no, 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 la verdad que no me convenció, no me convenció. Y si Claro, querían de última, trabajar sobre hubieses hecho valores, un comunicado tajante y a la puta madre, ya claro, está, claro, que no queden dudas por esto, claro, por esto, por esto. No me vengas con sí, banalidades que sí, no el te bla, bla, dicen bla, nada. claro, o Mm, sea, no cambió nada, ujú. no cambió nada. No, no, tal cual. Ahora Eh, lo que pienso es, ¿esto va a tener repercusiones puertas adentro de Sí, va a Cambia? tener consecuencias, no, dentro de Cambia no, porque, a ver, yo entiendo que Cambia es un partido, Es un es un frente. frente integrado por varios donde sí va a tener consecuencias dentro del radicalismo. Mm, Muchos radicales que están emputecidos con esta decisión. sí. Sí, sí, sí. De hecho, ya se están expresando. Ujú. A ver, Como salimos, por ejemplo, por ejemplo, en Perito Moreno, y hacemos hincapié en Perito y lo tomamos como ejemplo porque salimos al aire en, en Perito Moreno, pero sabemos que en otras localidades también. ¿y Ah, tenemos. qué pasó en Perito? Y en Perito hubo una reunión ayer por la tarde, se reunieron afiliados comunes, ¿no? Algunos que integran la comisión del comité local, otros no, pero bueno, Ujú. afiliados jóvenes, viejos, y en disconformidad, absoluta disconformidad con la decisión de Juntos por el Cambio, la decisión que se tomó aquí en Río Gallegos. ¿Eh? Por esto que veníamos diciendo, ¿no? Argumentos válidos, porque en los pueblos la realidad Es otra. es otra, distinta. Ahora el radicalismo en Perito lo único que tiene es un concejal y no tiene aspiraciones o esperanzas de Solo, solo de crecer. Esta es la realidad. El claro. único concejal que hay es Matías Trepo, está haciendo buena gestión, sí, pero solo no alcanza. Entonces ampliar una ley de lemas a ellos significaba también, Sí, otra proyección, otro claro, nivel de y esperanza. crecer Claro, sí, básicamente. sí, sí. Ahora con un partido ser por afuera, e incluso yo hasta veo, nada, hasta ven posibilidades hasta de perder esa. Puede pasar. Una cosa es tirar juntos y ahora que encima van separados van a ser Ujú. muchos votos que seguramente de propios radicales se van a ir para otros espacios a partir de esta decisión. Eso es lo que Eh, pasa puertas adentro. Por ejemplo, en alguna localidad, en entonces, bueno, alguno de los ellos sectores. iban a hacer estaban trabajando en la confección de un acta que se le iban a hacer llegar al propio presidente de la convención del radicalismo, Pierri Martínez, a quien vamos a ver si podemos entrevistar en algunos minutos. En unos minutos. Bueno,
Eso puertas adentro. Puertas afuera, por ejemplo, ayer cuando nos llegaba este comunicado de toma de postura de Cambia Santa Cruz diciendo no vamos a acordar o echando por tierra un posible acuerdo con SER sin nombrarlo abiertamente, nosotros lo subimos a las redes. Y lo que yo quería compartir con ustedes es lo que pasa a puertas afuera, de los que no son afiliados, tal vez de gente que ha votado a Cambia como una opción, más allá de que tenga o no simpatía, sino que no quería que mantener esta continuidad de 40 años en el gobierno provincial. Bueno, Pablo, por ejemplo, dice, siguen, como diciendo, ¿viste? Siguen, hacen la suya, no miran a los costados. Otros dice, así no van a, Nazarena decía, así no van a ganar nunca, repitiendo las mismas fórmulas. Decía otro, bueno, Coria decía, muy bien, no hay que pactar con el Massa santacruceño, Ajá. bueno, posturas. Paola dice, como si no estuviera todo arreglado ya por lo bajo, siempre hacen lo mismo. Y Juan dice, si Vidal les dice, esto posteó, ¿no? Si Vidal les dice, voy de vice, ¿sabés cómo borran con el codo lo que escribieron? Olvídate, de hecho vos fijate que el propio Costa se lo dijo la semana pasada. O sea, ahí no hay convicciones. O sea, si venís de vice está todo bien, te aceptamos, sí, venite con tu 26%, ahora integrar un... Bueno, Es cierto. el Integrar un argumento- frente grande, no, con cada uno con su candidato, no. Pero de venirse sí venir. Ahí no nos olvidamos esto que decimos en el comunicado, ¿cómo es que dicen? de los valores. De los que tenemos valores y que no sé qué. Bueno, termino de leer entonces lo que posteaba Juan, decía, si Vidal les dice, voy de vice, ¿sabés cómo borran con el codo lo que escribieron? Dice, Olvídate, desde sí, sí, 2007 que se pelean 2 días antes de las elecciones y nunca ganan, déjense de joder. Tal cual. Básicamente, lo decíamos ayer también. ¿Sabes cuál es el problema? El miedo que tiene Roxana Reyes que armen un frente grande, que se incorpore Vidal al mismo y que Vidal les gane adentro. Y que Eduardo Costa y su gente voten a Roxana Reyes gobernadora y que ese voto le sirva al petrolero para llegar a la gobernación. Ese es el verdadero problema, que obviamente no lo dicen y no lo van a decir, porque ellos tienen que decir que van a ganar, que le están ganando en las encuestas de Costa a Vidal. Pero el temor es ese. El temor es ese, que dentro de un frente grande, de un frente amplio, saquen menos votos que Vidal. ¿Te parece? Está Brian intentando llamar, sí. llamar. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar, pero estuvimos leyendo repercusiones de esta decisión y habló a Tiempo Sur Samir Zeidán, que es el presidente del comité de Río Turbio, que no ocultó no solamente su enojo, sino también su descontento. Dice, no comparto para nada que no lo hayan incluido, y la principal referente de la oposición que se negaba a incluir a Vidal era Roxana Reyes. Lo dijo así Samir Zeidán, según lo publicó Tiempo. Remarcó que era importante para que el frente tuviera una mejor performance en la competencia electoral. Dijo, era importante y hay que tener vocación de ser gobierno. Y justamente la no inclusión de ser tiene que ver con Reyes, porque tiene miedo de perder la elección con Vidal. Es lo que sostuvo el presidente del comité Río Turbio de la Unión Cívica Radical. Después también habló Julio Audi, que es también lo leía en Tiempo, primer vocal del Consejo Directivo del PRO. Y él dijo, nosotros no estábamos de acuerdo con acordar con Vidal. Ahora mucho más apoyamos la decisión de la mesa de no acordar. Bueno, queríamos compartir distintas posiciones que están al interior, digamos, del Frente Cambio.
Y otra cuestión determinante en esta decisión de Roxana Reyes, como principal candidata dentro de Cambia Santa Cruz, era que ella quería ir sola. Ella quería ir sola a la gobernación y en todo caso competir dentro de un lema únicamente con Claudio Vidal. Cosa que dijeron, no, cada espacio vamos a llevar nuestro candidato. Vos decís que la intención de Roxana Reyes era ir sola dentro de Cambia, ser Y la de no única. dividir sus votos. De no dividir sus votos. Porque al haber varios candidatos a gobernador dentro de un lema, ¿Eso es información o es especulación? un poco y un poco. Ah, Un poco y un poco. Dentro a ver, dentro de ese espacio, si hubiesen muchos candidatos, la que más iba a dividir votos iba a ser Roxana Reyes, con candidatos del PRO a gobernador, con candidatos de Encuentro Ciudadano, con candidatos del socialismo, con candidatos de ARI y la coalición cívica. ¿Quién dividía esos votos? Roxana Reyes. No afectaba directamente a Claudio Vidal. Claudio Vidal iba a mantener su caudal de votos. Entonces, eso no se logró, que fue una de las condiciones de Roxana Reyes, de avanzar en ese sentido. La división de votos que la iba a perjudicar a ella y que claramente no tenía claro el triunfo dentro de ese potencial frente en el supuesto caso que hubiesen incluido a Claudio Vidal. bueno, pero ahora con 3/3 tampoco está claro para nadie. Yo creo que los que más claro pueden llegar a tener el panorama es quienes están en las filas del oficialismo. Olvídate. Sí. ¿Sabés quiénes festejaron ayer? Bueno, El Frente de Todos festejó ayer con esta decisión, porque estaba prácticamente fuera de esquema, fuera de posibilidades. sí, en un caso de un acuerdo, sí. Estaba fuera, no tenía posibilidades. No tenía posibilidades. Ujú. Ellos mismos te lo dicen. Y ahora lo subieron otra vez al ring. Sí. Están en carrera nuevamente. Totalmente. Y están, pero No solamente están en carrera, están arriba. están arriba y con Están muchas arriba. posibilidades de renovar mandato y de seguir Totalmente. gobernando la provincia por Totalmente. 4 años más. Vos Totalmente. fijate lo que pasaba ayer, mientras Juntos por el Cambio, Seguía la reunión del domingo. claro, y no le daba posibilidades a Vidal de incorporarse al espacio político. Pablo González y empresas petroleras privadas anunciaban lo que vamos a compartir ahora, Sí. la exploración de la zona Palermo-Aique, Ujú. con una proyección petrolera impactante, impresionante realmente para la provincia de Santa Cruz. Sí. O sea, Y Pablo Grasso estaba en el Chaltén. Pablo Grasso Sigue con su presentándose, derrotero. claro, tal cual. Bueno, esto lo puso en carrera nuevamente al kirchnerismo con grandes chances Ujú. de seguir gobernando durante 4 años más. Eh, Y una fragmentación grande que se viene dentro del radicalismo. Probablemente. Pero no lo van a Probablemente aceptar, asistamos a obviamente, esto, no sí. lo van a aceptar. Ujú. Supongo que lo habrán tenido en cuenta. Pero bueno, en agosto lo sabremos. En agosto sabremos si tenían un 36% o si... Pero se viene una fragmentación grande. Vamos, nos metemos de lleno en este tema que acabas de mencionar, que sucedió ayer, que pasó en Casa de Gobierno y que abre un horizonte esperanzador en materia de producción petrolera muy, pero muy, muy importante para la provincia de Santa Cruz. Es más, puede ser un hecho histórico. Ayer de esa manera lo catalogaba Pablo González, ¿no? Por lo que puede significar para la provincia de Santa Cruz comenzar primero a explorar. Después vendrá la parte de explotar, Ujú. ¿no? Esta formación denominada Palermo-Aique, que está cerquita de acá de Río Gallegos. Claro, Palermo hay que vale aclarar, yo escuchaba tu transmisión de ayer, yo tenía una confusión, Palermo hay que yo pensé que era el que estaba acá en la zona de Canillitas, no, el que estaba acá en la toma. No, está Esperanza, dijo, o sea, Esperanza, ¿cuánto estamos? Sí, son 150 kilómetros Sí, de Río un poco más Gallegos de 100 kilómetros. hacia el norte de Esperanza.
Ujú. Y es una zona muy amplia Es una de zona prospección. enorme, exactamente. ¿Y por qué es tan importante este macizo de Palermo Aike? Porque para que ustedes dimensionen, desde YPF, su presidente, que es el santacruceño Pablo González, ha insistido varias veces que Palermo Aike es como el hijo menor o la hija menor de Vaca Muerta. Ujú. Dice que es 1/3 de lo que es Vaca Una Muerta. ternerita sería. Tenés razón. Corderito puede ser, ¿no? Si lo trasladamos aquí a nuestra zona. Bueno, ayer al mediodía se realizó este acto en Casa de Gobierno. Estuvo la gobernadora, estuvo, como les decíamos, el presidente de YPF, Pablo González, y también el presidente de CGC, que es Hugo Eurnequian, además de otros directivos, CEOs de esa empresa. Aquí en la ciudad de Río Gallegos. Esto también tuvo un costado político que también nos vamos a referir a este tema. Algunos datos como para ilustrar esta situación. Dice que con 12.600 kilómetros cuadrados de extensión en la cuenca 12.000, austral. ¿cuánto? A ver. 12.600. Anotamos algunos datitos como para Ajá, compartirlos. 12.600 kilómetros. ¿Me lo transformás a metros lineales, Juli? 12.600 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto sería? 12.600 kilómetros cuadrados de extensión en la cuenca austral. Palermo Aike podría tener recursos por 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, lo que representa una tercera parte de Vaca Muerta, que es la cuarta reserva de crudo del mundo. Y hay muchas similitudes geológicas entre Vaca Muerta y Palermo Aike. Habló el CEO de YPF, que es Pablo Una de las Giuliano. similitudes es la extracción de petróleo, ¿no? No convencional a través del fracking. Exactamente, es es el petróleo. mucho más cara. Es mucho más cara. A ver, como para hacerlo muy simple, muy llano y muy vulgar, digamos. Porque no soy especialista ni nada por el estilo, la extracción de petróleo tradicional es de bajo tierra, Claro. hay una especie de, por decirle, laguna de petróleo. Sí. Se mete el caño tubi, Ujú. ¿no? Se mete el caño tubi y se empieza a extraer directamente. Claro. ¿Qué pasa con los yacimientos que son no convencionales? Todo lo que fue, toda la materia orgánica que durante miles, cientos de años se fue transformando y agarrándose en las rocas, producto de todos los movimientos que se fueron dando terrestres, allí se fue armando petróleo pegado a esa roca, claro. gas y petróleo, que hay que sacarla a través de ¿qué? De un proceso que se llama fracking, mediante el cual se baja la bomba, se inyecta agua mezclada con arena y a partir de eso se va desprendiendo ese material que nos sirve, sea gas o petróleo, de esa roca. Pero impecable su descripción. Geóloga. Bravo, la geóloga. No, Muy bien. algo por el estilo, ¿no? Y no es que Claro, es bajas mucho más derecho. caro también extraerlo. Claro, exactamente. Pablo González estuvo la semana pasada acá hablando con los chicos. Sí. Estabas, ¿vos también, Juli, estabas? Sí, Sí. estaba Juli, antes de tu viaje. Bueno, y él anticipaba lo que finalmente anunciaron ayer, y el capital en materia de explotación de petróleo que hay en esa zona. Claro, y ahí, digamos, como a muy grandes rasgos, viene esto que se habla de la similitud geológica. Son ambos, tanto Vaca Muerta como Palermo Aike, yacimientos donde se va a explotar son yacimientos no convencionales. Ahí está. Bueno, decía las declaraciones de Pablo Giuliano, que es el CEO de YPF. Dijo, nosotros podemos convertirnos con Vaca Muerta y con Palermo Aike, los ponen a los dos en el mismo peldaño, ¿no? En un país exportador de petróleo. Claro. Y así
O sea, tenemos que dimensionar esto, ¿no? Y así dejar de ser un país que produce Claro. petróleo para ser un país con capacidad de exportar. Dejar de ser un país que produce Productor. con petróleo a pasar a ser un país petrolero. Claro, Algo así. algo así. Desde YPF siempre en nuestros acuerdos y desarrollos lo hicimos con socios internacionales. El de ayer, aquí en Santa Cruz, es el primer acuerdo que hacemos con una compañía argentina Claro. y en Santa Cruz. Y con nuestra experiencia en Vaca Muerta y con la experiencia de CGC en los campos de esta zona austral, eso entendía que los iba a fortalecer. Además, el CEO, por su parte, de la empresa CGC, que fue con quien se realizó o se firmó este memorando de entendimiento, dijo: estamos por perforar el primer pozo horizontal a Palermo Aike. Aquí en Palermo Aike. Es una formación que está entre los 3.500 a 4.000 metros de profundidad. Esto porque les decíamos que en el convencional tiran el caño y llegan a la especie de laguito donde está el reservorio petróleo. Claro. En el otro tiran el caño vertical, pero también tienen que hacer una línea horizontal hasta llegar a la roca que ellos, a través de los estudios exploratorios, saben que contiene el material, ya sea gas o petróleo. Bueno, decía, es una formación que está entre los 3.000 a 4.000 metros de profundidad. Es un pozo que planeamos a 3.500 metros de profundidad con una rama horizontal de 1.000 metros. 1 kilómetro, claro. Perforan, se ve que un kilómetro así de manera horizontal. Horizontal, exactamente. Luego de haber bajado Claro. otros cuantos, ¿no? Y una terminación multifractura que va a ser muy importante. Todo esto sucedió ayer aquí y marca un hito que ojalá se pueda mantener. Ojalá se pueda mantener. Cuando hablamos de mantener estas políticas de Estado que nos haría tan bien a nivel nacional y a nivel provincial, ayer lo pensaba, ¿no? Porque se ha designado, por ejemplo, en ICRT a Daniel Peralta, ¿no? Un hombre que, si bien uno puede estar más o menos de acuerdo con su trayectoria, con su gobernación, con lo que fue su gobierno y demás, es un hombre que está muy involucrado con esa empresa, hasta emocionalmente hablando. Entonces, está por cambiar el gobierno, que seguramente va a suceder de esta forma, que bueno sería poder lograr acuerdos que permitan, si hace una gestión, que por lo menos le den el tiempo para poder encauzarla, más allá de quiénes sean las autoridades, más allá de que no dependa de un cambio político. Y ojalá que en este caso, por ejemplo, que nos podría cambiar el perfil, no solamente a nosotros como provincia, una provincia exportadora. Podría ser Santa Cruz una provincia exportadora de petróleo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el perfil nuestro de acá, de la zona austral, es más que nada el gas. Pero digo que eso no se alteren esos planes, más allá de quien gobierna a nivel nación o provincia, que sea una política de Estado que nadie la pueda tocar por un capricho político. Tal cual. Bien, lo que llamó la atención fue la no presencia de Claudio Vidal ayer en casa. Eso no sé si llamó tanto la atención, que no haya estado Claudio Vidal ayer en el Salón Blanco de Casa Gobierno, donde sí estuviste vos, ¿no? Y estábamos, bueno, atentos a la presencia o no del diputado nacional y referente petrolero de la provincia de Santa Cruz. Porque había también dirigentes petroleros, Claro. ¿no? Entonces decíamos, Por Claudio un lado, Vidal, por el ¿cómo otro, va a estar? por Claro. diputado nacional o por dirigente petrolero iba a tener que estar. Pero bueno, llamó mucho más la atención que después volvieron a firmar, creo que el mismo convenio, el mismo entendimiento, ¿cómo le llaman? Memorando de entendimiento, Sí, así es. con Claudio Vidal, pero en otro espacio. Sí, y a eso me refería recién cuando entrábamos en el tema de YPF, que les decíamos, esto también tuvo una pata política importante de la que vamos a hablar, y es esta, justamente. ¿Por qué? Porque como bien les cuenta Pichón, Claudio Vidal no estuvo en Casa de Gobierno, pero después
el presidente de YPF, Pablo González, los CEOs de las empresas, todos se fueron a la casa de Vidal Claro. Sí, con sí, el sí, convenio abajo del brazo Y cuando- y se fueron todos al Y sindicato cuando petrolero. decimos todos, e incluyendo al presidente de YPF, Pablo todos. González, Sí, sí, y al sí. CEO de YPF también. A todos. Le llevaron el mismo documento que había, del cual había participado la gobernadora, se lo llevaron a Claudio Vidal, como es bien decís vos, a su casa, para que también adhiera y saque la Sí. foto correspondiente, ¿no? Sí, sí, De sí, hecho, sí, después sí. llegó un parte de prensa de la gente, de Claudio Vidal, em, dando difusión a esta situación. Y sí, estuvieron presentes Claudio Vidal, estuvo Rafael Guanchenen, que es el secretario adjunto Sí, del sindicato, sí. estuvo el CEO de CGC, Eurnequian, estuvo el CEO también de YPF, y estuvo el presidente de YPF también, Ujú. Pablo González. Sí, ¿no? todas las autoridades. Y Sí. después, bueno, Vidal hablaba de los beneficios de este proyecto, ¿no? Vidal participó de la firma del acuerdo con CGC y YPF para la exploración de la segunda vaca muerta, así lo denomina Claudio Vidal. Bueno, eso también, ¿no? Es una señal, hay que leer esa imagen, ese gesto que se ha tenido, ¿no? Todos se fueron a la casa de Vidal, incluido el propio Pablo González. Fueron hasta ¿No el era más fácil sindicato de invitarlo a petróleo. Vidal allá y bueno, alguien no habrá querido? Vos sabés que yo pregunté ¿Sí? si estaba invitado, pero nadie me supo responder. Ujú. Lo pregunté por WhatsApp y lo pregunté cuando fui a hacer la cobertura al mediodía a Casa de Ajá, ¿y Gobierno. nadie te dijo nada? No, nadie me dijo nada. Lo que me decían es que aquí no me sabían responder esa pregunta porque el acto lo había organizado YPF. Ujú. O sea, había corrido las invitaciones y demás. YPF no así protocolo de De gobierno gobierno. provincial. ¿Vos decís? El acto, no, yo te digo lo que, y te estoy contando a vos y a ustedes lo que a mí me respondieron. Pero vos decís que, a ver, YPF entonces que le hizo un acto exclusivo a Claudio Vidal, entonces. ¿No? Y bueno. O sea, porque si después se lo llevó a la casa a firmar Claro. Claro, vos decís que... Para mí que Intentamos. hubo algún condicionamiento. Intentamos. Capaz que de ambas partes, ¿eh? No decimos exclusivamente de Casa de Gobierno. Por ahí Vidal dijo, no, yo a Casa de Gobierno no voy. A mí me lo traes acá. Y capaz, ¿Eh? todo puede ser, todo puede ser, todo puede ser. Bueno, Bueno, eso es lo que sucedió ayer, una jornada intensa. Queremos contarles también que hemos intentado hablar con Claudio Vidal. estuvimos todo el No, día ayer intentando. estuvimos intentando, mensaje de por medio, pero silencio de radio, Sí. como quien dice, ¿no? No sé cómo se dice silencio de plataforma, pero silencio de radio nos sirve para ilustrar que no tuvimos, lo hicimos de manera directa con él y también a través de gente cercana, estuvimos tratando de llegar, de poder hablar con él, no hubo caso. No, nuestro enviado no. Le puso onda No lo dudo. a las 10 de la noche. No lo dudo, pero no tuvimos respuesta, la verdad. Era el día ideal no. para hablar con Vidal. Después de los sucesos de ayer de Cambio a Santa Cruz, después de este anuncio de exploración en zona Palermo Aique, era el día ideal. ¿eh? Era el Pero día, bueno, le era el día. pusimos No hubo onda, caso, pero no. no hubo caso. No Bueno, se pudo. volviendo a este tema, ¿qué nos dice Cacho? ¿Qué dice Al, acá? al tema de ser o no ser, finalmente no fue nada. Buen día, dice. Por más alianzas retorcidas que hubieran querido hacer, la realidad es que si desde la oposición no construyen más allá de los procesos electorales, siempre le van a estar siendo funcionales al sistema político actual. Y por ende van a estar más cerca de la derrota que de la victoria. La oposición se saca fotos y a veces emite comunicados, pero está totalmente lejos de la gente y de sus afiliados. Bien, gracias por el comentario. Yo por acá también Gran tenía uno. reflexión, siempre tan certero. Bien, un fiel oyente, Juani, buen día.
hubo más ruido de los sectores que no están representados en la UCR. O sea, los que han perdido dentro del partido y la mayoría es un partido vecinal. Igual, el ganar por ganar y sin tener acuerdos, pocos cimientos para el futuro. Reflexiones también de la gente. de Bueno, la gente de nuestros oyentes. Válidas, gracias. por supuesto. Por supuesto, gracias a Jorge que dice buen día gente de la otra gestión, Leticia también siempre nos saluda, buen día chicos, Esther también está ahí, Esther que no es Peralta, ¿eh? Ah, no es mío. No apareció se y no sé qué le habrá pasado. No sé, ahí le pusimos falta. Esther de Condorí, un beso y muchísimas gracias por estar ahí y por saludarnos. Para mí esto es mucho más simple que tanto análisis. Acá están los radicales hartos de 32 años de kirchnerismo por un lado, que veían en la alianza con el Partido Ser una posibilidad, versus radicales ortodoxos que dicen no, nuestro límite es Vidal. Salvo que venga de vice. Ahí ya no sería nuestro límite. Esa es la realidad. No sé si tanto radicales que se fueron y que formaron un partido vecinal, o estas cuestiones. Esas son las dos situaciones dentro de esta decisión. Sí. Radicales que no quieren saber nada y que con el kirchnerismo y que veían en esto una posibilidad de sacar de plano, de sacar de carrera al gobierno kirchnerista, al frente de todos, ¿no? Bueno, ahora vamos a esperar, porque seguramente secuelas de esta decisión vamos a tener. Nos quedan 5 minutos para terminar esta otra gestión de día martes. No quería dejar de mencionar, cambiando absolutamente de tema, una situación que sucedió... Pareció mi vieja. que se sintió tocada. Sí, sí. No, si los escucho por radio. Está por radio. Esther, un beso a Nina. Y a Delphi también, obviamente. Bueno, un aviso de servicios públicos, porque siguen las estafas a la orden del día. Así que tengan cuidado, porque Servicios Públicos dio cuenta ayer, a través de un flyer, a la comunidad, que se tomó conocimiento de estafas realizadas a través de Telegram. Viste que utilizan todas las plataformas. Bueno, Telegram tampoco se salvó, que parece que es un servicio de mensajería bastante seguro. Claro, porque dicen que es lo más seguro que hay dentro de estas, de WhatsApp y otros tantos. Bueno, para que no te lean los mensajes, porque tenés esa posibilidad de que se lee el mensaje y automáticamente una vez que el receptor, claro, el destinatario... Que llega encriptado y no sé cuántas cuestiones más. Bueno, pero no zafaron de la estafa. Dice Servicios Públicos, Sociedad del Estado informa a la comunidad en general que se tomó conocimiento de estafas realizadas a través de la plataforma de mensajería Telegram, en el cual se promete cancelar deudas del servicio de energía de nuestra sociedad a cambio del pago en efectivo del 50% del total de lo abonado. Esta operación está relacionada con estafas de tarjeta de crédito y o débito, lo cual trae aparejado consecuencias con la justicia. Por tal motivo, se recomienda abstenerse de realizar dicha operativa y evitar inconvenientes legales. Con el sello de Servicios Públicos hay un flyer que está corriendo a través de redes, incluso está en la página del Facebook de la empresa estatal, así que por favor tengan en cuenta no utilizar las plataformas para hacer cancelaciones, hay que averiguarlo bien. Lamentablemente hay gente que ya cayó en esa trampa. Así que a tenerlo en cuenta. Porque se las ingenian, ¿eh? ¿Cómo saben? Saben todo, todas las artimañas para engañar a la gente y para sacarle plata a la gente. Todas. Bueno, nos enteramos nosotros ayer, en realidad yo me enteré la semana pasada, el viernes también a través de Mercado Pago, a una compañera nuestra del canal también, hasta le vaciaron todo
con el Mercado Pago Ujú. y hasta le pidieron un crédito. Claro, mirá qué problema. ¿Y cómo hicieron? Hay que avanzar en ese tema, porque hoy todo el mundo está usando Mercado Pago. Sí, todos tenemos Mercado Pago. Todos, y claro, ¿qué pasa? Vos en Mercado Pago tenés vinculadas todas tus tarjetas. O sea, Claro. yo accediendo al Mercado Pago de Juli, también accedo a su tarjeta de débito, Si las tenés enlazadas, sí. también Claro. accedo a tus tarjetas de crédito, de débito, De a todos, débito, porque vos sí. Mercado Pago, y sí, es un nexo Ujú. al que tenés que meterle plata adentro. Sí, 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 sí. Y tenés que tener tus tarjetas vinculadas. Entonces yo accedo a Mercado Pago y tengo acceso a todas las tarjetas Claro. de la persona que sea. ¿Y cómo fue esta Totalmente. historia? ¿Le vaciaron? Le vaciaron las cuentas, obviamente las tarjetas que tenía vinculadas, y no conforme con eso, también le pidieron un préstamo. ¿Pero es que perdió Todo a el través teléfono? de ¿Cómo fue? Mercado Pago. No, no fue. No, pudieron acceder a su Mercado Pago. Vamos a, después, si querés, Sí, sí, sí. a la tarde, Porque hoy es un indagamos recurso, un poco. es un recurso muy práctico para todo para el que nos mundo, cuente. ¿no? Para pagar con Mercado Pago. Sí, Es más, ayer fuimos a comprar y me llamó la atención. Fuimos a pagar con débito y te cobraban un recargo. ¿Viste esas promociones de milanesas de pollo que por 2 kilos te benefician un poquito más? Bueno, de ver únicamente con efectivo o Mercado Pago. Le digo, tengo débito. No, efectivo o Mercado Pago. O sea, con débito tenía que pagar un poquitito más. sí. O sea, sí, no, sí, estaba sí, sí, exento sí, de sí. esa promoción. Lo que me pasó ayer con Mercado Pago es que, viste que siempre para transferir o para confirmar una operación tenés que ponerle una clave, tenés que ponerle un patrón, El patrón. el famoso patrón, ¿viste? Bueno, o una clave numérica de 4 dígitos en algunos casos. Yo lo Sí, sí, tenía sí, con sí, un sí, patrón. sí. Y la otra opción que tengo es la huella digital. Ujú. Pero bueno, era más fácil confirmar con el patrón. Y me dice, me advierte como que el patrón me lo pueden copiar. Entonces le sugerimos que utilice su huella digital. Mercado Pago. ¿Viste? Cuando fui a confirmar una transferencia que hice, eso, me advertían que el patrón me lo podían copiar. Claro. O sea, Es más, alguien es puede más ver, hackeable, digamos. claro, alguien puede ver cuál es el patrón mío y después accede. Ahora la huella digital, no. Entonces, lo que hice, sí, le saqué el patrón definitivamente y ahora me manejo únicamente con la huella digital. O sea que si quieren hackearme el Bueno, Mercado Pago me van a tener no- que cortar el dedo. No, no digas ese tipo de cosas porque tenemos una amiga en común, que a ella le robaron, esto fue en Buenos Aires el año pasado, si no recuerdo mal, le robaron su iPhone, se lo sacaron de la cartera sin que se dé cuenta. Sí, Y ella tenía el patrón de la de cara, la vista. sí, Claro. De en la cara, su, de la cara, claro. en su iPhone. Sí. Bueno, no solamente le desbloquearon No, te con puedo ese creer. patrón y le desbloquearon el iPhone, sino también le hicieron lo mismo, le vaciaron las cuentas. Pero perdón, le ¿cómo pidieron lo un bloquearon? ¿Con el préstamo. rostro de ella? Claro, ella tenía el patrón del rostro ¿Y igual lo desbloquearon? y un iPhone, Sí. y un iPhone. ¿Y cómo la desbloquearon si no tenían el Y rostro de si ella? supiera, Pero no ¿cómo hicieron? haría macanas, pero también lo hacen, No te puedo también creer. lo hacen. Y le pidieron un préstamo, también. No te acordás quién es, no lo voy a decir, pero es una amiga que tenemos. No me digas. Sí, sí, No me acuerdo, no lo tenía presente, mira vos. sí, Bueno, tengo memoria yo a corto plazo. sí. ya. Nuestra amiga que decimos que es parecida a Janina Latorre. Ay, no me digas. Ah, tenés razón. Sí Sí. sabía que le había pasado algo, pero no sabía que había sido con esa Sí, metodología. Sí, Que tenía exactamente. esa seguridad del rostro. vení, Nica. ¿No? Sí, exactamente. Mirá Lo vos. llamamos así como si estuviéramos entre casa. Nica, Fer, venga que ya estamos en el pase. Mirá lo que llegó, lo que teníamos en la puerta de casa. Ustedes que siguen la transmisión por redes, se lo mostramos. Está mostrando un folletito de Pablo Grasso. Exacto. Levante la mano quien Quiero una Santa Cruz quiere una mejor. Santa Cruz mejor. Ya ¿no? me aprendí todo. Los deditos en B, los deditos así en OK y los cuernos también. abajo. Cuernitos también. Pablo Grasso 2020. Claro, el like, Pablo Ujú. Grasso 2020.
Se parece a Corona, Pablo Grasso, ¿viste? A Jorge Corona se parece. ¿Cómo es que Del otro lado, simultáneamente? ¿No? simultáneamente. Dice, seguime para contarme tus ideas y mejorar nuestra provincia. Si me lo contás, lo hacemos. Buena calidad el volantito, Sí. ¿eh? No, mirá qué Papel grueso, ilustración es papel esto, ¿eh? gruesito, ¿eh? Plastificado. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Fer Tornú, Héctor Mancilla, ¿qué cuentan? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo andan? Les muestro, ¿eh? Sí, lo veía. No. Y que levante la mano. Orden y trabajo. Orden. Claro, claro. Se ve que había algún brasilero en el equipo de Grasso, ¿no? Sí, ¿no? Tomó el Porque el otro es- tiene la bandera de Brasil. Sí, el orden y progreso. Sí, exactamente, la verde amarela, Sí. ¿no? Está bueno la ficha. Hay que reconocerlo cuando la calidad de un diseño gráfico, en este caso un panfleto electoral, está bueno, ¿no? Está bueno. Me gusta la disposición de colores. Sí, ¿te Sí, me gusta la disposición de colores. Está. Es más, no parece es un panfleto político, sino que parece la presentación de un espectáculo. Si Mm. ustedes se fijan la otra cara, está. ¿Te gustó? Y Lo que hay, claro, y no hay ni utiliza un celular, una imagen, la imagen de Pablo Grasso en un celular, y ahí está, digamos, sus cuentas, ¿no? De Instagram y demás. Si no también. tuviera Ahí. tanto azul, podría pasar tranquilamente como de Cambiemos, que muchos de los colores y demás. Pero viste que el peronismo siempre, Sí, frente de azul todo, celeste, etcétera, sí. azul o por ahí Sí, cerca, sí. Mm. Lo se vamos a mantiene. cambiar, ¿no? dijeron desde Cambiemos. Están haciendo mucho hincapié de lo que vi en Instagram. Sí. Se ve que quieren llegar a un sector más joven que todavía por ahí no lo tienen. Porque yo fui el fin de semana a la rural, que estaba el patio game, y entrabas y había uno de estos recuadritos para sacarte la foto, digamos, no me Ajá. acuerdo el nombre. También. Un banner, digamos. Sí, el banner, viste que se usa el marco, El se usa marco. para los cumpleaños, la Ah, fiesta, sí, para sacarte sí, la un foto. marco, sí, sí. Y también tenía el Instagram de Pablo Grasso, digamos, como Y para sí, que te lo ese, memorices, digamos. ese Claro. proyecto vos lo analizás y sí, está dirigido a A un lo más sector joven. joven, Sí, los sí. cuernitos así con la muñequera onda sí, rock and roll, ¿viste? Claro. Me parece, ¿no? Sí. Piola vago. Es que debe saber, creo yo, que a cierto sector ya lo conoce, digamos, capaz Claro. tiene que apuntar a los más jovencitos. Ujú, Ujú. ujú. Sí, y es el sector que, según dicen las encuestas a nivel nacional, ahora se está identificando más con la propuesta de Milei también, Claro. ¿no? Claro, claro. Mal que le pese a muchos o nos pese a muchos. Que ayer, anoche no, antenoche, veíamos el local de Milei que ustedes también Sí. mencionaban Juli. ayer, ¿no? En la calle Sarmiento. ¿No lo terminaron de pintar? Ah, están ahí. Si ves están ahí. bien, el amarillo con el que pintaron, lo pintaron creo que medio local y el otro medio local lo dejaron gris. Claro, y Ajá. veíamos esa, tipo una melena de león, ¿no? Que es la que lo identifica, y también está anda la camioneta Guarda que de los leones se los Milei. puede cazar igual, ¿eh? ¿Eh? Guarda con los leones que se los puede cazar igual. Bueno, chicos, finalmente Fer, lo que anticipábamos ayer se cumplió, se Sí. conoció en horas de la tarde, noche, se oficializó el comunicado de Juntos por el Cambio de no ampliar el frente. Básicamente le dijeron que no. Medio rebuscado, lo analizamos con Cari el comunicado hace El un comunicado, ratito. sí, sí. No sé si Sí. ustedes coinciden con esa mirada, Y tal vez no. lo raro fue que hasta anoche, porque yo no sé, hoy no revisé mucho redes, pero hasta anoche nadie de los importantes de Cambio de Santa Cruz había posteado nada en redes, Ujú. digamos, estaban todos recallados, fue el comunicado y nada más. No Solo sé los hoy, segundos. no sé hoy. Tercero. Pero por ejemplo, ni Reyes, ni Costa, ni Roquel, ni Gribaudo, Nadie. ni ninguno de los que anda siempre ahora haciendo campaña puso nada. Nosotros Razonable. estuvimos hablando ayer anoche con cambiando mensajes en realidad, no hablando, con el presidente de la Convención del Radicalismo, Raúl Pirri Martínez, a ver si quería salir hoy. Primero me dijo que sí, después me dice, pero primero quiero hablar con Gardonio, el presidente del partido. Le digo, bueno, igual te llamamos mañana 8:30, y recién me dice, Claudio, discúlpame, se ve que no pudo hablar con Gardonio, alguna cuestión de forma, de alguna formalidad
querría hablar primero con Gardoño y después salir por los medios. Quedamos en que salga mañana, pero bueno, veremos si podemos nosotros, ¿no? Ahora, la idea era que saliera hoy, vale. Pero bueno, teníamos esa idea en la agenda que finalmente no lo pudimos concretar. No sé igual de qué hablaron ayer muchas horas más, a la mañana y a la tarde, porque cuando yo pregunté, viste, a la mañana, yo a quienes me contaban, les decía que me confirme si se iba a confirmar eso. Y antes de, como terminamos el programa, me dijeron, no, la reunión sigue, pero eso ya está confirmado. Claro. Porque de bien temprano ya era un no. Sí, Pero sí, después sí. no me quisieron contar bien qué hablaron el resto del día, porque Claro. Claro. a las 6 se volvieron a juntar. Sí, hubo como una especie pero de break claro. y después retomaron a Claro. las 18. Claro, fue de 11 a 2 el domingo de la madrugada y después de 11 de la noche, no a 2 de la madrugada del domingo, de 11 de la mañana, no sé si a 2 de la tarde y de 6 a las 6, no sé hasta qué hora, pero a la mañana ya estaba definido que era un no. Sí. De hecho, lo habías anticipado. No así sé, era Sí, todo. lo anticipaste acá, no sé de en qué el hablaron pase. después, pero el no ya está. Sí, sí, sí. Claro. Así que, No sé para qué tantas reuniones, ¿viste? Le dieron Sí, tantas vueltas, muchachos. Mm. La verdad, Sí, si con esto eso en buscan realidad se lo... ganar cierta expectación en el electorado, Hoy me lo- parece que lo pierden con ese tipo de actitudes. Sí, Ujú. yo creo que sí. Sí. Sí, Hay gente que ya, radicales viejos, Sí, enojado. enojados y que no sé cuándo se enfríen, capaz cuando se enfríen ven otro análisis, pero que querían otra cosa y sí, ganas de votar, bueno, A ver, me parece que hay de votar diferencia- distinto, ¿no? Votar. diferenciaciones sustanciales en varias cuestiones a tener en cuenta. Las elecciones provinciales hasta el momento en todo el país se han caracterizado por un corte más conservador. La gente no vota cambios radicales. De hecho, se han reafirmado. Creo que solamente el MPN en Neuquén fue la gran La derrota gran hasta el derrota. momento. Sí. Después todos fueron ratificaciones. Y en algunos casos de procesos incipientes, como en Misiones o en Salta, donde los gobiernos son concertaciones que han logrado vencer a los oficialismos, hay cuotas de peronismo, de radicalismo y misceláneos unidos dentro de una concertación. Es decir, que en algún momento para desbancar a esos oficialismos hubo que aunar fuerzas. Y en esos espacios que se caracterizan algunos, como el gobernador de Salta masista, también la gente de Misiones Pasalacua también se caracteriza por estar cerca de Massa, y Massa mismo se caracteriza por ser un hombre que juega para todos lados, digamos. Entonces, entendiendo, leyendo esa jugada y haciendo la salvedad de que cada provincia tiene su idiosincrasia y su sello electoral, me parece que no hubiera sido una mala jugada. Ahora, entendiendo que hay cosas que quizás sean insalvables para algunos de los actores, ya sea de Cambia como de Vidal, me parece saludable que no se junten por juntarse. Ahora es obvio que se resigna, me parece, la posibilidad de ser Claro. gobierno. Y después hay otra cuestión que me parece señalable de estos dos espacios, es que los votos de SER son de Vidal. No son de los Rietos, no son de Garrido, son de Vidal. Claro. Los de Cambia Santa Cruz son un poquito de cada uno de los que acerca. Y el riesgo es grande el que corre el radicalismo, Cambia Santa Cruz, llamarlo como quieras. Imagínatelo en una eventual tercera posición, porque acá, Exacto, acá el que se fortalece es Vidal también. Sí, Sí. Vidal ya le quitó votos al frente de todos, al kirchnerismo, claramente. Con eso hizo su bastión, sus cimientos, de ahí empezó a construir, diferenciándose del kirchnerismo, dando otra alternativa, con el apoyo de los petroleros, por supuesto. claro. Y ahora va por los radicales. Sí. Ahora va por los radicales y va a sacar mucho. Eso es Le va a sacar mucho al radicalismo. Claro. Y si el radicalismo queda en una tercera, le va a sacar mucho. Ujú. Y si el radicalismo queda en una tercera posición, hasta va a perder hasta el rótulo de Oposición. oposición. Ujú. La oposición, Ujú. en un eventual triunfo del actual gobierno, del Frente de Todos, y en una segunda posición Vidal, ¿quién va a ser el opositor? Va a Claro. ser Vidal.
Hasta el radicalismo corre hasta ese riesgo, Claro. hasta de dejar de ser la La oposición. oposición, sí, lo hemos hablado de ese tema, pero pareciera que no les importa a la gente, a los popes, ¿no? Del radicalismo. Y respecto a algo que decías, Claudio, me quedó hacer, ustedes hablaban de Grasso, que ha demostrado gestión o hechos, a diferencia del radicalismo, que no ha mostrado salvo San Julián, porque no tiene más para mostrar Claro, en cuanto claro. a gestión. Ujú. El que sí ha demostrado gestión o está haciendo cosas para la comunidad, si bien sean sus afiliados o pensando a futuro en otros proyectos para la provincia, es desde cero, ¿no? Claudio Vidal, Ujú. la inauguración del Sí, FIT, sí, sí. el Ujú. tema de la escuelita del viento acá en Gallego. Sí. Esa es la otra diferencia. como creyendo que es un voto cautivo que Claro. tienen y que ese es su piso sobre el que van a construir. Yo no estaría tan segura de eso, fundamentalmente Pero, porque hay gente del interior de Santa Cruz, de otras localidades más pequeñas, que tienen otro tipo de necesidades y necesitan otros acuerdos, que creo que ahora se sienten como dejados de lado. Sí, ellos sobrevaloran el caudal de votos que tienen, me parece. Ahora, pero- Creo que creen que es más. Y además, hay una cuestión fundamental a señalar, basándome en esto que decís vos, Karina. No es lo mismo ser electo para una función que en muchos casos puede ser incluso hasta declamativa. Vos podés levantar la mano y putear a todo el mundo y que nadie te dé bola, porque en diputado es así, levantan todas las manos y vos quedás puteando al aire. Que ser ejecutivo, que tenés que tomar determinaciones y Totalmente. tenés la manija de la cuestión. claro, Y además ahora- que nadie se olvide que hay una tendencia dentro de los estudios de opinión pública que se llama, o se la conoce habitualmente como subirse al caballo del comisario. Es decir, hay un caudal de votos que está ahí, expectante, y que dice, ¿a dónde voy a poner mi voto? Bueno, me subo al que tiene posibilidades de ganar. Claro. No importa Ujú. si tiene una afiliación política, si tiene una simpatía. Son exitistas, sí. ¿Sabés qué? Más allá de eso que puede haber también una porción, pero que piensan ese voto tal vez útil. Dice, no voy a dejar mi voto Claro, sí, con sí, mi sí. corazón, voy a votar al que realmente tenga posibilidades de hacerle frente a este. Claro, claro. Entonces se suben al caballo de comisarios, ¿no? Ujú. Le dan al que tiene posibilidades, lo van a ir a apoyar. Que no nos extrañe que suceda esto con Vidal. Sí, tal cual. Pa- Es que, en a ver, esta tendencia de convertirse en la oposición o de él encarnar esa figura. creo que ese es el camino. Y esto de que corrían con los números, con las encuestas, es mentira. O sea, ellos principalmente lo saben. Lo No sé saben. quién le dio esos números. No, pero lo saben mejor que nosotros. Lo Claro. saben que Yo no es, que una intermedia no es parámetro para una elección al gobernador. Lo saben mejor que nosotros, pero bueno, lo usaban como un recurso para segundear a Vidal. Ujú. Nosotros tenemos más votos que vos, entonces si querés sumarte, venite de vice. Me parece a mí que tienen que darse cuenta que las intermedias son elecciones de estado de ánimo. Nica lo sabe, claro, exactamente. Pero lo saben bien, lo que pasa es que lo usaban como un recurso para... Acá hay algunos, es importante escuchar a la gente también. sí. Lidia, a partir de que compartimos el comunicado de Cambia Santa Cruz, ¿no? Ujú. La reflexión de ella. Bueno, sigan así, arreglando sus candidaturas. Ustedes pueden decir y hacer lo que quieran. Los que votamos somos nosotros, el pueblo. El pueblo no queremos más al feudalismo acá. El que quiera votar a hacer, mientras no vaya con el frente de todos, lo votará. Claro. Tal cual. Ese es el límite para muchos radicales. Ese, para muchos radicales. O no radicales, gente No. que vota cambia. ponele. Claro, en esta ocasión. Sí, en Ujú. esta ocasión. El límite de Vidal es que no vaya con el frente de todos. Y Vidal Claro. lo sabe. Por eso nunca volvió al frente de todos. Por eso se midió. Y por eso va a ser la oposición en Santa Cruz, si no es electo gobernador, va a ser Vidal. Va a ser. Y el radicalismo va a quedar en una tercera ubicación con su cambio a Santa Cruz
producto de la decisión de ayer. Bueno, No se han ¿Qué te- definido tampoco, también es un cargo por ahí mucho menor. ¿Quiénes van a ser los candidatos a vicegobernadores? De ninguno Claro. de los tres prácticamente fuerzas, ¿no? todavía Cuatro, no. cuatro fuerzas a competir, ¿eh? Ujú. No olvidemos la izquierda tampoco, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, el único que habló en ese sentido me parece que fue el intendente Grasso, Sí. que dijo que le había ofrecido a la rusa Uriselki. Él lo oficializó, ¿no? Él lo dijo que lo había ofrecido. No sé qué le sumará, pero bueno, Sí. se le ofreció No y lo que Ana María Uriselki, que recordamos que es comisionado de fomento de Jaramillo y Fitzroy, ¿no? Sí. Le dijo que se lo La tenía, cantidad de votos. que tenía que consultarlo con la respuesta. Tengo que consultarlo con Cristina Kirchner. Ah, sí. ¿En serio? Aquí Cristina vota en Jaramillo. Madre mía. No, bueno, pero blanqueando básicamente Pero que- sus no, métodos, ¿no? fuera de joda, O sea, yo no pienso por ¿Es mí, un chiste yo eso? pienso lo que piensa Cristina. ¿Es un chiste? No. Dijo la, ¿No? la Rosa, dijo. Eso le hemos leído por ahí, sí. Blanqueando básicamente que no piensan por ellos, sino que piensan lo que piensa Sí. Cristina. Bueno, pero no Hasta van a eso, ser ni la pero- primera ni los últimos. Siendo Grasso, ¿te dan esa respuesta? Está chata. Claro, tachame la Vos mismo doble. estás yendo por la tuya sin obedecer a la propia jefa. Gracias, vas a poner a alguien Tienen que que- consultar. Claro. Pero claro, tal cual. Bien, pasame los auspiciantes, por favor, si Bueno, lo tenés a Ya llamar. te lo pasé Agradecemos a la 44 gente de veces. Sandín Hermano. Dale, Juli, dale. Me lo voy a aprender de memoria. Hay que intercalar. Gracias, Sandín Hermanos, SRL, una empresa familiar, dale Juli, que además de brindar servicios y logística en la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Moreno, Sandín Hermanos SRL. gracias a Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Y gracias a Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la Avenida Libertador. Tienen salida por Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas cada uno. Promoción para santacruceños, 12.000 pesos cada una. Este fin de semana que viene, fin de semana largo, jueves, viernes, sábado y domingo. Llama al 2966-530706 y por ahí hay alguna cabaña disponible para este fin. Muy bien. Gracias a nuestros auspiciantes, chicos. Nos estamos yendo, les dejamos la posta. Hay mucha información. Saben que se viene la inauguración de la Avenida Kirchner para el día 25 de mayo. Ayer hicimos un móvil al respecto, adelantándolo. Se viene, claro, exactamente. No trajimos la escarapela otra vez, qué bronca, me Otra vez. olvidé. Hay gente, perdón, Cari, mucha gente elogiando el trabajo de detalle, digamos, los banquitos y los cestos de basura que Ujú. hasta de noche tienen luces. Ujú. Así que a mucha gente le gustó esos. Y esos detalles estas finales. luces que le pusieron en el piso. Sí, como un semáforo peatonal es. Claro. Tenés rojo y cuando se habilita para que pase el verde. Exactamente. Lo vi hoy hace un ratito. No se prende, atención, no se prende cuando uno pisa. No. Eso es la conclusión que había sacado. Y no un hacía amigo. semáforo Un y amigo. y funciona así. que Un está amigo. bueno, complicado. Estuvimos estacionados un rato ayer ahí en Kirchner de San Martín esperando una entrevistada. Y dice, mirá, se cambia de color cuando lo pisás. No, imagínate Boludo, dijo, ¿no? la cantidad de choque que habría. Fue casual eso, que justo cambió el semáforo y alguien no pisaba. Señora. Se prestó para imaginar. No, le digo, me parece que cambia cuando lo mirá fijo, ahí cambia. Y se quedaba mirando. No, pero ¿sabes? Está Yo me muy acuerdo bueno. acá en Gallego hubo hace años, en la gestión de Freddy Martínez, me parece, un semáforo que todavía está, gracias a Dios, todavía está, en avenida, en calle Bécar y Gregores. Sí. No, en Gregores y Liniers. No, Bécar y Gregores, pero dejó después de prestar su función. Ah, ¿Vos te sí, cuando tocabas? vos tenías que Tocaba. pisar Pisar
una demarcación Sí. horizontal que tenía. Sí. Si no venía nadie, ¿Y para Por- qué? ponía verde. Claro, Ah, mirá, porque el de San Juan o Liniers y Gregores también, el derivador para vos venís por Gregores hacia el centro, para doblar por San Juan, ese vos lo pisabas y como que se enteraba Claro. que estaba ahí y te habilitaba. Claro. Sí. Se Bueno. ve que ya dejando de funcionar ese sistema. este sistema estuvo vigente, me acuerdo, Sí, sí. ahí en Bécar y Gregores. Gregores. Vos venís No, por no, no, Bécar no. y pisabas, digamos, Sí. con la rueda del Con auto, el auto, ¿no? sí, sí. Obviamente. Pisabas ahí, se anoticiaba Te que bajabas del estabas- auto, pisabas y se... se Claro. anoticiaba Sí. el semáforo que estabas esperando y después de unos Sí. de un minuto o unos segundos te daba el paso en verde, ¿no? Atento Porque Silva, siempre tenía la sí. prioridad, claro, la avenida, que Claro. es Gregores. Atento, Ah, Silva. te Atento, decía. Silva, atento. Atento. Después lo que está muy bueno también en esta renovación de la avenida Kirchner son las veredas, las baldosas podotáctiles que se llaman, para la gente Sí. con disminución visual, Con discapacidad visual. Claro, sí. con el bastoncito que van leyendo las baldosas, en realidad, y de acuerdo al diagrama, al dibujo de la baldosa que tienen, saben en qué situación, a qué altura de la calle están. Cuando llegan a la esquina tienen otro dibujo, lo ven o sea, lo perciben con su bastón y saben que ahí es donde tienen que quedarse para cruzar la calle. Porque ¿qué pasa? Antes la referencia que había era el cordón. Ahora el Claro. cordón ya no hay más y está la Al calle y estar al vereda mismo al nivel. mismo nivel. Entonces Claro. tienen que tener alguna referencia Referencia. y percibirla de alguna manera para saber que están al borde de cruzar la calle. Ujú. ¿Mm? Eso, sumado a los semáforos sonoros que emiten un sonido que los habilita, a ver, o mejor dicho, que les indica cuándo tienen que pasar y cuándo no. Estamos hablando de una avenida absolutamente inclusiva, ¿no? Y Inclusiva. adaptada. Moderna. A full en el centro buscame, dice Javi Cebeso. Ah. Está como loco en el centro, Javi. Bueno, atento a todas estas características que ustedes fueron enumerando de la avenida Kirchner, que se va a inaugurar el 25 de mayo. También por todo el sistema de iluminación que tiene, se ha optado por hacer ese acto inaugural en horario nocturno. Va a ser a las 21 horas la ceremonia, según me contaban ayer desde la oficina de comunicación pública. Por eso ayer lo adelantamos a través de un móvil que hicimos en Nuevo Día, donde nos tomamos el móvil desde el inicio de la obra, que fue en Kirchner y Chile, recorrimos toda la avenida hasta que llegamos, ahora están Todo trabajando cerrado, cerrado, solamente toda en la la avenida. última Sí. cuadra, que es Avenida Kirchner, desde Bernardino Rivadavia a Vélez Arfiel. Vélez Arfiel, o si lo quieren tomar por la vereda de enfrente, desde Sarmiento a 9 de julio. En esa cuadra están centralizados los trabajos y ya están en la terminación, claramente. Bien, y un aviso a los conductores, tengan en cuenta que a partir de hoy, 7 de la tarde, después lo vamos a estar chequeando. Sí, pero yo lo sí. escuché en un medio. A partir de las 7 de la tarde se va a cortar el tránsito en la avenida Kirchner. Entiendo, después Cari seguramente va a estar con algún vivo dando más detalles. Entiendo que desde Chile hasta Vélez Arfiel, Sí. o la continuación, Sí. no, hasta Vélez Arfiel, ¿cierto? Va a estar reducido al tránsito, cortado, no así las calles perpendiculares, pero sí Avenida Kirchner desde hoy a las 7 de la tarde hasta mañana 24 de marzo en horas de la tarde. Ujú, de sí, mayo. así es, ahí está. Estoy mirando el flyer del municipio, Ajá. está en la página de Face, Municipalidad de Río Gallegos. Atención, corte total para tener en cuenta los días 23 y 24 de mayo en zona céntrica de la Ajá. ciudad. Corte total del martes 23 a partir de las 7 de la tarde, Bien. como bien decías, Hoy a las 7. hasta el miércoles 24 a las 15 horas. Bien. Avenida Kirchner desde Chile hasta Vélez Arfiel. Las calles perpendiculares van a estar habilitadas. Todas las que cruzan que cortan, claro. van a estar habilitadas,
pero las cuadras sobre Kirchner no. Esto, bueno, dice, no se puede circular ni estacionar, respetar la señalización preventiva. Bueno, van a poner a punto todo para la ceremonia seguramente de inauguración. Y seguramente en tareas de limpieza, de barrido y demás, para dejarla bien. Ujú. Bien bonita y bien en condiciones para inaugurarla mañana. Mañana a la noche en realidad va a ser la inauguración. Harto ¿no? bonita. Porque va a ser el 25 de mayo, pero ¿a qué hora? A las 21. Claro, Ah, el 25 de mayo a la jueves. noche. El jueves a la noche. El jueves a la noche. Bien. Porque mañana está la La velada. patriótica. Claro, mañana Desde el está 24 para el todo 25. concentrado la velada. Bueno. Última noticia de la Cosa. jornada, muy probablemente hoy en el once inicial de la selección argentina sub-20, que juega su segunda fecha de la Copa del Mundo ante Guatemala, esté Juan Gauto entre los titulares. Qué lindo sería verlo a Juancito ahí. El otro día no entró ni Juancito, Ni Toto ni Toto Juan Ortiz. entraron, no Bueno, Boca. hoy 6 de la tarde, Juli, Seis ¿no? de la tarde exactamente en Con Santiago del Guatemala. Estero, todas las entradas vendidas. No sé si vieron el blooper de un vecino de Santiago del Estero que se ¿Qué llevó hizo? puesto venía en la motito y Mascherano iba trotando por el costado de una avenida muy transitada No. y el hombre iba mirando a Mascherano y se llevó puesto un auto. No, me- No. Sí, cayó ahí, Mascherano lo quedó mirando como, ¿está bien? Sí, siguió corriendo. Pero causa... El No. Chiqui Tapia, entre los tres que más firmaron, el Colo Barco, Mascherano y el Chiqui Tapia, entre los tres que más autógrafos firmaron ayer a la salida del No, entrenamiento. Chiquitapia le gusta la cámara más que la plata. Me gusta la me cámara y la parece. cama. Solar. Porque siempre está negro. Siempre está, Bueno, está a, rociado, ¿viste? a propósito de Guatemala, acusó a la selección argentina de espionaje. Ah, sí, en la lo previa del denunció. partido, ¿sí? Lo denunció el propio entrenador, Rafael lo- Loredo, denunció públicamente el hecho y pidió que se tomen medidas fuertes. La FIFA se va a encargar de chequearlo. ¿Qué está denunciando? Denunció que alguien, X, no supo especificar quién era, ingresó a su vestuario en un Ajá. momento que había pocas personas dentro del mismo y filmó y fotografió Las fichas los técnicas. Ajá. apuntes, digamos, la filmina, diría Alberto Fernández, del cuerpo técnico de Guatemala. No sé si es tan necesario. Bueno, Y sí, pasa que, viste, que lo que pesa Guatemala en el concierto de la FIFA, una potencia futbolística. No, y lo que pasa es que los argentinos también somos vivos. Nos hacemos los vivos, nos hacemos, ¿viste? Sí, pero no lo veo a Mascherano en ese plan, ¿eh? no, yo tampoco. No creo que lo haya mandado a Mascherano, pero nunca falta un... Claro, uno Sí, que sea boludo, más ¿viste? papista que el Papa, Claro, un y si huevón. pasó, bueno, qué sé yo. Fue la gente de Burkina Faso. Ah, no, está. Bueno, vamos, nos Bueno, vamos. Vamos, chicos. ¿eh? Hoy 6 de la tarde, entonces, Argentina-Guatemala en Ahí. Santiago del Estero, ¿no es cierto? Bueno, Bueno, va a haber que verlo en el trabajo, qué mole. Bueno, que es lo que hay. Bueno, aprovechen, hay lindos partidos del Mundial. Ayer Uruguay se cansó de golear, muy bien los uruguayos. Bueno, seguimos escuchando Arriba el Día. Nosotros mañana volvemos con otra gestión a las 8 de la mañana, en el último día de la semana, mañana miércoles. A las 8. Jueves y viernes no trabajamos, ¿no? No sé. No, creo que no. Bien pechado. ¿Comandante? Comandante, ¿qué dice? ¿Trabajamos jueves? Yo odio laburar los feriados. Listo. Está la sentencia. Lo tenía preparado. Sí. Sabía que venía esa pregunta, sí. Gracias, chicos. Buen programa. Chau, chau. Chao.